En el día de hoy no tenía previsto hablar sobre el tema de Venezuela y su crisis postelectoral, pero dos videos me obligan a tener que referirme en el día de hoy también sobre Venezuela. Dos videos que he visto en las redes sociales. El primero sobre la presidenta del Tribunal Electoral de dicho país, llamando a votar por Nicolás Maduro. Y dije, pero esto tiene que ser una noticia falsa. Y contacté a algunos amigos venezolanos. Me dicen, sí, esa señora es la que dirige ese importante órgano. Y el otro video es del señor que organizó las elecciones, Amoroso. El tramposo. Dedicándole una serenata a Maduro en su cumpleaños. Entonces, esos dos videos me pusieron a reflexionar sobre una obra, dos obras que yo he leído y me ha gustado bastante. Una es La Rebelión de las Masas, o Rebelión de las Masas, de Gasset, Ortega y Gasset. Y la otra es La Rebelión en la Granja del Inglés, la novela del inglés George Wells. Entonces, estas dos obras me indican a mí sobre la naturaleza del hombre. La Rebelión de las Masas, primero de Gasset. Esta es una obra que, si nosotros la vemos en el contexto del chavismo en Venezuela, fíjense que suben a dirigir dicho país, que dicho sea de paso, es uno de los países, o fue uno de los países con mejores universidades, con una clase media extendida, con gran riqueza, con gran historia en términos de desarrollo, en términos de preparación. Fíjense algo, simplemente, que el venezolano que ha salido de Venezuela llega a este país y usted lo ve inmediatamente ocupando posiciones dirigenciales en las empresas. ¿Usted sabe por qué eso? Por la preparación con que salen. O sea, era un país con buenas universidades, era un país con una gran cultura, era un país con un desarrollo que solamente en la región se podía equiparar con la Argentina antes de Perón, Grandes literatos, grandes científicos, grandes humanistas compartían esa nacionalidad venezolana. Pero cuando uno ve entonces y lo relaciona con la Rebelión de las Masas de Gasset, uno comienza a pensar cómo este tipo de liderazgo que surgen dentro de la sociedad, llenos de odios, llenos de revantiñas, llenos de destruir lo que hay, porque ciertamente entienden que ellos son los redentores, que ellos tienen en ellos, en sí mismo está otro sentimiento para construir una patria. Entonces nosotros vemos en cada calidad de dirigente de dicho país, lo que hay es una persona que no tiene las cualidades académicas, las cualidades morales para asumir la función que ocupan. Miren, señores, el daño que le han hecho a Venezuela tendrá que durar por lo menos 100 años para volver a ese país a encontrar ese esplendor que tuvo antes de que llegaran estas personas a dirigir dicho país. Allí no se respeta nada. Allí el tribunal de la Suprema es tan militante como el más militante de cualquier dirigente. Allí no hay una separación de poderes a los Montesquieu. Allí no existe nada de eso. Allí la persona que tiene que guardar las apariencias para preservarse frente a un conflicto que se pueda dar en términos electorales, es la misma persona que le dedica una serenata al presidente de la República en el día de su cumpleaños. Pero la que está para ser tribunal de garantías en términos electorales, pues la misma que llama al pueblo a votar por Nicolás Maduro a la presidencia de la República. Y uno se pregunta entonces, estamos frente a una comedia de tres patines. ¿Cómo es posible que en un orden democrático como el que se vive en América Latina encontremos escenarios como este, donde no existe una verdadera separación de poderes,
Alguien podrá decir, bueno, pero Luis Henry es presidente de la Suprema Corte de Justicia y fue miembro del Comité Central del PLD. Sí, pero no es Gonzalo Castillo que dirige la nación, Abinader que la dirige. Y lo otro es que Luis Henry, antes de llegar a la Suprema, tenía toda una trayectoria dentro de la judicatura que también le daba el aval, le daba las credenciales para ocupar el puesto que hoy ocupa. Entonces lo que vemos allí es, por ejemplo, cuando se armó la crisis, las declaraciones que da el jefe de las Fuerzas Armadas de dicho país. Digo, bueno, vamos a ver con lo que va a salir este hombre. Me quedo atentamente escuchando qué es lo que va a decir. Y termina diciendo que viva Chávez. Digo yo, ¿pero dónde está la institucionalidad del uniforme? ¿Dónde está el respeto a la Constitución? Porque se supone que usted se debe al pueblo. Usted tiene que esperar que sean los órganos que decidan qué es lo que pasa allí. Entonces, nosotros tenemos que estar muy vigilantes como sociedad cuando encontremos un líder político que comience a hablar de lucha de clase. Porque realmente con lo que está pasando en Venezuela uno tiene que tener mucho cuidado con estos líderes que quieren llevar el odio dentro de la sociedad. De estos líderes que quieren reivindicar condiciones sociales, condiciones, tipo de piel, etcétera, para posicionar un discurso. Tenemos que tener ojo avisor, porque lo que pasó en Venezuela relacionado con la rebelión de las masas de Gasset nos indica a nosotros que cuando entendamos que lo lindo es feo, lo grandioso es ridículo, cuando encontremos situaciones como esa, tenemos que comenzar a desconfiar de cualquier líder político que quiera transformar lo bello en feo y lo grande en pequeño. Porque ciertamente, como se ha establecido, ese régimen político surge a raíz de las debilidades del sistema político que hubo en dicho país. Pero la mejor muestra de que esa situación que se dio en dicho país no era tan grave como lo que se está viviendo es que a partir de la llegada de ese movimiento político de Venezuela es que comenzaron a salir la gente de dicho país. No salían antes. En términos de migrantes, como lo conocemos hoy en día, sino que salían a Miami y salían a otras ciudades de Estados Unidos, porque su gran mayoría eran gente de muy buen poder adquisitivo. Entonces, mi reflexión en el día de hoy es que debemos de tener bien pendiente el tema de la lucha siempre, de querer posicionar. Uno bromeaba hace poco con el tema de Popi y Guaguaguá. Yo no voy a relajar ya más con eso. Pues yo relajaba un poco. No, que tú eres Popi, que Guaguaguá. Eso hay que dejarlo. Nosotros tenemos que tomar una lección sobre lo que ha pasado en Venezuela y enfocarnos, los políticos, enfocarse en propuesta. Nada de estar dividiendo la sociedad dominicana entre popis y guaguaguá. Eso es un error. Aquí todos somos dominicanos, todos de una u otra manera, por una razón u otra, ocupamos un lugar dentro de la estratificación social. Esa de la estratificación social en la República Dominicana no es como en otros países, como por ejemplo Colombia y otros países de la región, que si usted nació pobre usted va a tener dificultad. Aquí cuando nosotros hacemos un mapeo de las figuras que están en los medios, no son ricos de cuna, inclusive ni clase media son gente que han venido de pueblo, se han fajado, han tirado para adelante y han ocupado una posición dentro de la sociedad. Como demócratas lo que debemos siempre exigir es una buena distribución del gasto público para cerrar esas asimetrías que puedan existir. Esa ley de seguridad social, reformarla a los fines de que sea una ley que le sirva al pueblo, pero en definitiva tenemos que tener una conciencia de que este país tenemos que preservarlo, porque tenemos que verlo en ese espejo de Venezuela para darnos cuenta lo que no debemos hacer. ¿Tenemos una democracia imperfecta? Sí, se puede mejorar mucho más. ¿Tenemos algunas situaciones de desigualdades?
también se puede mejorar creando políticas públicas para cerrar esas asimetrías. Ahora, lo que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia es que en la República Dominicana el discurso del odio se posicione.